Bienvenidos a JN Noticias, edición central. Soy Lice Guzmán y los voy a acompañar en la siguiente media hora. Empecemos viendo los titulares. Fortaleza del sistema electoral se evidencia en ranking de democracia 2022. El internacionalista Farid Kajat señaló que la transparencia de los últimos procesos electorales evitó una posición menos desfavorable para el Perú. Y las elecciones internas se realizarán este 26 de febrero y 5 de marzo. El país logró una alta calificación en sus procesos electorales. Al respecto, el titular del JN, Jorge Luis Salas Arenas, señaló que la fortaleza del sistema electoral se evidencia en dicho ranking de democracia 2022. Veamos. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, consideró que la fortaleza del sistema electoral peruano evitó una posición menos desfavorable para el Perú en el Índice de Democracia 2022, elaborado por la revista internacional The Economist, al obtener un alto puntaje en la categoría Proceso Electoral y Pluralismo. Señaló que de acuerdo con el referido informe que analiza el estado de la democracia en 165 países de todo el mundo, nuestro país logró un puntaje de 8.75 sobre 10 en dicha categoría durante los últimos 3 años. Cabe precisar que en ese periodo se realizaron 3 grandes procesos, como las elecciones congresales extraordinarias 2020, elecciones generales 2021, que incluyó una segunda vuelta presidencial, y las elecciones regionales y municipales 2022. En tales comicios, subrayó el Jurado Nacional de Elecciones, como los otros órganos del sistema electoral, cumplieron a cabalidad el rol constitucional que les corresponde, lo que fue avalado por los organismos internacionales que enviaron sus misiones de observación, quienes calificaron de transparentes y justos cada uno de estos procesos. Asimismo, Salas Arenas lamentó, sin embargo, que el Perú haya retrocedido 4 puestos en el ranking respecto al 2021, ello para ubicarse en la posición 75. Finalmente, señaló que la institución que preside trabaja permanentemente en su función educadora para fomentar la cultura política en la ciudadanía a través de diversos programas y actividades en periodo electoral y no electoral. Y el politólogo Farid Kajat consideró que la transparencia de los últimos procesos electorales realizados por el Jurado Nacional de Elecciones evitó una posición menos desfavorable para el Perú en el ranking de la democracia 2022 de la revista The Economist. Veamos. Pese a que el índice de la democracia 2022 de la revista The Economist coloca al Perú como régimen híbrido, el politólogo Farid Kajat destacó al Jurado Nacional de Elecciones como una de las pocas instituciones que no cae en este cuestionamiento y más bien obtiene una buena puntuación en las categorías de libertades, proceso electoral y pluralismo. No, la revista culpan virtualmente a todo el espectro político y ya que estamos con ustedes son una de las pocas instituciones, el Jurado Nacional de Elecciones, que se salva en un contexto en el cual la oposición conservadora los acusaba de un fraude electoral que fuera del Perú nadie cree que haya existido. En ese sentido, Kajat desestimó el presunto fraude del que se acusó al ente electoral. Se hablaba de 220.000 votos que habían sido fraguados en favor de la candidatura de Pedro Castillo. Eso implica más de 1.000 mesas a 200 votos por mesa y 3 miembros de mesa por mesa electoral. Estamos hablando de que tendrían que haber sido cómplices del fraude más de 3.000 personas. Y de 3.000 presuntos cómplices no tenemos un solo testigo más de año y medio después. Entonces, digamos, nunca tuvo asidero esa afirmación. El conocido internacionalista cuestionó las prioridades del Congreso en el debate, pues no empatiza con las necesidades y demandas de la población. Lo que a este Congreso le interesa en materia de reforma política o electoral es lo que le conviene a sus integrantes. Por ejemplo, aprobar la bicameralidad y la reelección de congresistas, ¿no? Eso no está en principio mal,
pero ese es el único tipo de reformas que les parece interesar, además de tratar de capturar a las autoridades electorales. Finalmente consideró además el adelanto de elecciones como una de las soluciones para salir del actual problema de gobernabilidad del país. Agregó que es un riesgo, pero es la única salida que podría quedarle al Perú. La Comisión de Constitución rechazó el predictamen sobre la conformación del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Veamos. La Comisión de Constitución del Congreso de la República rechazó el predictamen sobre la conformación del Pleno del JNE. En el mismo obtuvo 9 votos en contra, 8 a favor y 1 abstención. Señor presidente, el resultado de la votación es de 8 votos a favor, 9 votos en contra, 7 abstenciones. Ha sido rechazada la propuesta, señor presidente. Cabe destacar que el JNE mostró su desacuerdo con la propuesta para aumentar a 7 el número de miembros del Pleno Institucional, dirigida a crear además 2 salas jurisdiccionales supremas. Y de la misma forma, acudió a la sesión anterior el asesor externo del JNE, José Naupari, para indicar la posición del organismo electoral a los miembros de la Comisión de Constitución. Tras la votación, uno de los integrantes de la comisión pidió la reconsideración de la votación. Tras la votación, uno de los integrantes de la comisión pidió la reconsideración del voto. Al respecto, fue atendida y sería vista en otra sesión, intentando una segunda votación. Las elecciones internas para las municipalidades complementarias se realizarán el 26 de febrero y el 5 de marzo. En las mismas participarían más de 45.000 afiliados de organizaciones políticas. Veamos. Las próximas elecciones municipales complementarias se realizarán el 2 de julio, pero previamente a ello se llevarán a cabo elecciones internas. ¿Pero qué son las elecciones internas? Estas se realizan para elegir a los candidatos de un proceso electoral y son realizadas por las organizaciones políticas y participan los afiliados de las agrupaciones con intervención de los organismos electorales. Para los comicios internos de este año están habilitados para participar más de 45.000 afiliados, quienes elegirán a sus candidatos. En ese sentido, 22 organizaciones políticas convocaron a elecciones internas, entre ellas 7 partidos políticos y 15 movimientos regionales. Según el cronograma electoral, el 26 de febrero es la fecha de las elecciones internas en la modalidad directa, donde afiliados y afiliadas de 13 organizaciones políticas escogerán directamente a sus candidatos y candidatas para las elecciones municipales complementarias. Ese mismo día, los afiliados y afiliadas de 9 agrupaciones más elegirán a sus delegados y delegadas, quienes posteriormente, el 5 de marzo, por la modalidad indirecta, seleccionarán a sus candidatos para los comicios del domingo 2 de julio. Asimismo, la OMB informó que para las elecciones internas se habilitarán 222 mesas de sufragio en más de 30 locales de votación. Recordemos que 12 distritos realizarán las elecciones municipales complementarias, ubicadas en Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, en Huánuco y en Lima, donde se elegirán a 12 alcaldes y 60 regidores. Y a esta hora nos trasladamos a Huamantanga con nuestro compañero Alonso Collantes, uno de los distritos donde se realizarán las elecciones municipales complementarias este 2 de julio. Veamos. Gracias por el pase. Efectivamente, Lizeth, nosotros nos encontramos en Huamantanga, uno de los 12 distritos que va a celebrar elecciones municipales complementarias el próximo 2 de julio, este año 2023, y es uno de los 12 distritos precisamente que va a realizar estos comicios debido a que en esta localidad hubo algunas irregularidades y causales previstas por la ley por las cuales se anularon estos comicios, de tal manera que en las próximas fechas, el 26 de febrero y el 5 de marzo, se van a definir candidatos específicos que pues van a aspirar a ganar esta alcaldía distrital aquí en la provincia de Canta. Cabe precisar también, Lizeth, que aquí en esta localidad, en este distrito de Huamantanga, son 823 los electores hábiles que pues van a acudir a las urnas el próximo 2 de julio, día de las elecciones municipales complementarias 2023. Otro dato muy importante de destacarte, Lizeth, es que en total van a ser 8 departamentos pues donde se van a realizar estos comicios, ¿no? Uno de ellos es Ancash, otro es Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Lima,
Huancavelica, Cusco y Huánuco. Esos son los departamentos donde se van a realizar estos comicios. Y bien, así como estamos pues visualizando en la pantalla, nosotros nos ubicamos en el distrito de Huamantanga, estamos en su plaza mayor. También hemos visto hace algunos instantes la municipalidad distrital de Huamantanga, ahí se encuentran sus autoridades. Son 823 los electores los que pues se van a acudir a las urnas el próximo 2 de julio. Y pues estamos ubicados a alrededor de 4 horas de distancia desde la ciudad de Lima, ¿no? Esta es la distancia más o menos aproximadamente a la que nos encontramos desde la capital. Esa es la información que tenemos desde Huamantanga, Lisset. Adelante, estudios. 3.000 estudiantes de las instituciones educativas de Fe y Alegría iniciaron el proyecto La Caja de Herramientas para la Ciudadanía Democrática. Esto a raíz del convenio firmado con el Jurado Nacional de Elecciones. Más de 3.000 estudiantes de instituciones educativas de Fe y Alegría de Arequipa, La Libertad, Huánuco, Piura y Lima participan del proyecto Caja de Herramientas para una Ciudadanía Democrática. Este es un piloto formativo sobre la ciudadanía y democracia desarrollado por Idea Internacional Perú, el Jurado Nacional de Elecciones y Fe y Alegría del Perú. Dicho proyecto, dirigido a estudiantes de primero a quinto de secundaria, se desarrolla en 7 instituciones educativas y posteriormente se promoverá a nivel nacional en otras instituciones. La finalidad del proyecto impulsado por la institución electoral se da con el fin de que puedan convertirse en agentes sociales de cambio, promoviendo una ciudadanía activa, aportando una sociedad democrática. Para nosotros es una alegría enorme el poder concretar este proyecto, que seguramente sus beneficios van a redundar en todo el Perú. Ahora es un plan piloto en la práctica, pero que se tiene que extender seguramente. Necesitamos asentar en la gente los conceptos esenciales de ciudadanía. Cabe recordar que la alianza para la continuidad del proyecto se dio con la firma de un convenio de cooperación interinstitucional, en la cual el presidente del JNE destacó la importancia de formar a las futuras generaciones. Y la presidenta Dina Boluarte realizó un balance de su gestión. La titular tiene 2 meses liderando esta institución. Veamos. La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que durante sus más de 2 meses de gestión al frente del Poder Ejecutivo ha venido promoviendo una agenda para cada región, privilegiando la paz y el diálogo con la finalidad de buscar el desarrollo del país. Asimismo, Dina Boluarte llamó al Congreso de la República a que se mire con responsabilidad lo que las personas y las calles exigen y vuelvan a plantear el adelanto de elecciones. Yo llamo al Congreso de la República en ese rol de primer poder del Estado. Miremos con esa responsabilidad lo que las personas y las calles exigen y vuelvan a plantear el tema del adelanto de elecciones. Desde el Ejecutivo no tenemos interés de agarrarnos o sostenernos de manera no democrática en el poder. En ese desprendimiento, con humildad, presentamos estos 2 proyectos de ley. Así es que creo que está en el Congreso que se pongan de acuerdo. La mandataria precisó que hace más de 2 meses asumió la obligación constitucional de estar al frente del Poder Ejecutivo, siendo que es necesario rendir cuentas de la gestión que han desarrollado los ministros. La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo por presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Veamos los detalles. Con 19 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la acusación constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Esta medida se da por la denuncia constitucional que interpuso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Castillo Terrones por las irregularidades en los casos de Puente Tarata II, Petroperú y Ministerio de Vivienda.
La disposición también recae en los exministros Juan Silva y Heiner Alvarado, quienes se encuentran comprendidos en las investigaciones de la Fiscalía por presuntos actos de corrupción. El expresidente Pedro Castillo y su abogado no asistieron a la sesión de la comisión permanente, pese a haber sido notificados para ejercer su derecho a la defensa. El premier Alberto Otárola señaló que el gobierno prioriza diálogo con la población en las regiones. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sostuvo que desde el gobierno continuarán priorizando el diálogo con la población en las regiones, a fin de llevar a la práctica la ejecución de proyectos. En este sentido, Alberto Otárola invocó a las autoridades iqueñas presentes a seguir priorizando el diálogo con la población y procesar sus discrepancias. Asimismo, los llamó a unirse con el gobierno en alianza permanente, fortalecida a favor del progreso de Ica, y a sumar esfuerzos con el único objetivo de reimpulsar y priorizar el desarrollo de dicha región. Y la Defensoría del Pueblo solicitó al Poder Judicial ejecutar la sentencia emitida en el caso de Ana Estrada. Veamos. La Defensoría del Pueblo solicitó al Poder Judicial ejecutar con celeridad y urgencia la sentencia que reconoció a favor de la ciudadana Ana Estrada Ugarte el derecho a tener una muerte en condiciones de dignidad, entre otros derechos fundamentales. Como se recuerda, el 22 de julio de 2022, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema aprobó en parte la demanda de amparo presentada por la Defensoría del Pueblo, que solicitaba inaplicar el delito de homicidio piadoso al caso de Ana Estrada, a efectos de que pueda acceder al procedimiento médico de la eutanasia cuando ella así lo requiera. No obstante, la Defensoría del Pueblo afirmó que a pesar de los escritos presentados y demás actuaciones realizadas por la institución ante el Poder Judicial para impulsar la ejecución del fallo y se ordene a E-Salud elaborar el protocolo de actuación médica, han pasado casi 5 meses y el juez encargado de disponer que se cumpla la sentencia aún no lo ha ordenado. El director de Registros Civiles, Luis Besadas Chávez, señaló que los ciudadanos de 10 localidades de las regiones de Ayacucho, Apurímac y Cusco podrán tramitar sus actas en su lengua materna. Veamos. El director de Registros Civiles indicó que RENIEC viene mejorando el acceso a los servicios registrales en las comunidades que aún preservan su lengua originaria, iniciando la implementación del registro civil bilingüe en línea en las lenguas quechua-chanca y maxigenca castellano en 10 localidades de las regiones de Ayacucho, Apurímac y Cusco. El registro civil bilingüe es una buena práctica intercultural que el RENIEC ha desarrollado y que consiste en que el registro civil que todos conocemos ahora también se realiza utilizando una lengua indígena originaria. Recordemos que el Perú tiene 48 lenguas indígenas originarias y que aproximadamente de 5 a 6 millones de peruanos hablan una de estas lenguas. Entonces es muy importante que los servicios públicos que el Estado brinda sean con pertinencia lingüística para que la población hablante de estas lenguas indígenas pueda de manera efectiva participar en los procedimientos administrativos. Esta iniciativa forma parte del convenio entre el RENIEC y el Banco Interamericano de Desarrollo, cuya finalidad es implementar el proyecto de mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e identificación de calidad. Y a la fecha ya tenemos 16 lenguas indígenas implementadas en 1.154 oficinas a nivel nacional. ¿Qué lenguas hemos implementado? Por ejemplo, el achuar, el maxés, el aguajún, el guampís, el chipibo-conibo, el cauqui, el aymará, el ticuna
y el quechua en las variantes Incahuasi Cañaris, de Cajamarca, Chanca, Huánuco y Collac. Cabe recordar que a fines del 2022, el registro civil bilingüe contaba con 15 lenguas indígenas ya implementadas, como el ahuajún, jayarú, aymara, huampi, shipibo-conibo, el quechua en 5 de sus variedades geográficas, entre otros. Recientemente se han adicionado las lenguas de Eseja y Yagua. Esto contribuye con el ejercicio de los derechos lingüísticos y la preservación de la lengua materna de estos ciudadanos. El día de hoy vamos a conversar con el señor Rodrigo Gil. Él es investigador del Instituto de Estudios Peruanos acerca de la descentralización. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenido a JN Noticias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar con ustedes. Gracias a usted también por aceptar la entrevista. Como sabemos, las manifestaciones y protestas se han puesto en el tapete otra vez. El tema de la descentralización y el divorcio de Lima con las regiones. Estos hechos entonces son pruebas palpables de que fracasó el proceso de descentralización. ¿Cómo lo ve usted? Sí, definitivamente parte de las demandas, de las consignas que hoy en día se pueden ver en las protestas que suceden en todo el país tienen que ver con una raíz común que proviene de un proceso de descentralización que tiene más de 20 años en curso, que comenzó en el año 2002 y que ciertamente ha generado más problemas y retrocesos que beneficios y virtudes, y que, bueno, hoy en día desencadena, en cierto modo también, los reclamos de los manifestantes que se movilizan en todo el país. Así que sí, hay ahí hay un punto de partida, allá por el 2002, que hoy en día lo podemos todavía seguir viendo. Entonces, ¿cuál cree que es el error del gobierno central y cuál es su responsabilidad en el abandono de algunas regiones? Me parece que en parte tiene que ver con las responsabilidades de este gobierno, pero también tiene que ver con las responsabilidades de los gobiernos anteriores, que no hicieron nada virtualmente, digamos, para corregir los problemas del proceso de descentralización. Creo que uno de los grandes problemas y que la descentralización en un inicio trató de resolver fue el problema de integración en las regiones, ¿verdad? La idea era tratar de buscar generar territorios que sean integrados, que no correspondan, digamos, solamente a algunos departamentos aislados entre sí, sino más bien conectarlos dentro de una lógica sectorial, territorial, económica, que trajera progreso para las poblaciones en el país, de manera además, digamos, bien planificada, ¿no? Y lo que se quedó como una intención fue eso precisamente, ¿no? Que no hubo realmente una integración más allá de los primeros esfuerzos para poder, digamos, tratar de conglomerar en unidades territoriales más amplias a las regiones. Entonces creo que eso es uno de los problemas de partida que no se han corregido aún el día de hoy. Claro, porque recordemos que se han cumplido 20 años desde que se implementó el proceso de regionalización. ¿Llegó a concluirse entonces este proceso? ¿Cómo lo ve usted? No, ciertamente no se ha concluido. Como decía, el problema de la separación, digamos, entre las regiones, de las divisiones que pueden haber, y también una fuerte presencia del centralismo limeño, digamos, donde al final muchas de las decisiones asociadas a los recursos que se les pueden disponer a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, quedan supeditadas al control central, digamos, del gobierno central. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que no solamente las poblaciones, digamos, no ven un progreso, un desarrollo como se les prometió y se les ha venido prometiendo permanentemente, sin resultados que puedan pues ir de la mano con esas promesas, sino que al mismo tiempo se han ido dando cuenta que muchas veces el gobierno central es el que tiene, digamos, la sartén por el mango y que dispone o no de recursos para las regiones, para los gobiernos locales,
Y bueno, entonces ahí hay un foco de conflicto, ¿no? Entre, digamos, la población que reclama más recursos y el gobierno central que quiere retener de alguna forma también estos recursos y que no los puede, digamos, disponer, ¿no? Y ojo, también ahí hay un tema asociado no solamente, digamos, a la performance y al desempeño del gobierno central, que como digo, no ha resuelto en todo este tiempo estos problemas, pero también hay un problema ahí asociado a los propios gobiernos regionales y a los gobiernos locales, que tiene que ver con la eficiencia, digamos, del gasto, de la ejecución, de los recursos que disponen, que muchas veces son mal utilizados para intereses personales, agendas muy grupales, muy recortadas y que no buscan el beneficio de las poblaciones a las cuales representan. Entonces acá hay un doble juego, ¿no? Entre la problemática de larga data del gobierno central y de un mal diseño de la reforma de la descentralización, pero acompaña esta problemática la magra performance de los gobiernos regionales y los gobiernos locales al momento de ejecutar estos recursos y que muchas veces los utilizan para, como digo, beneficiarse particularmente. Asimismo, también se han gastado menos de los recursos que estaban destinados para dichas regiones y precisamente ahí quisiera hacer énfasis porque según el portal de transparencia de economía del MEF en octubre del 2022 señaló lo siguiente, que 13 de los 25 gobiernos regionales han gastado menos de la mitad de sus fondos destinados a obras públicas. ¿Qué lectura entonces le da a esta situación que le he planteado? Sí, ahí hay dos cuestiones que me gustaría resaltar. La primera tiene que ver con el diseño mismo de la descentralización. Se les dio competencias, funciones, recursos a las regiones prácticamente de un momento a otro, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, se les brindó las mismas competencias y funciones a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales, distritales, sin pensar en la cuestión técnica asociada a estos recursos. Básicamente se descentralizó funciones y competencias, pero no se pensó cómo se iban a diseñar, priorizar políticas, programas regionales, sectoriales, una capa técnica a nivel de las regiones que pudiese implementar aquellas cosas que trataban de hacer de la manera más eficiente. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un tema también asociado acá a, digamos, quiénes son los que llegan al poder en las regiones, al poder político, a los gobiernos regionales. En el sentido de que hemos visto durante los últimos 20 años que ha habido pues una predominancia de los movimientos regionales, ¿verdad? Ganando permanentemente o mayoritariamente en las regiones en las cuales compiten, pero que por por una mala preparación en cierto modo de quienes llegan al poder y por unos escasos incentivos para priorizar esfuerzos de desarrollo integral en sus regiones, pues ven que su mandato es de corto plazo, ahora más que nunca que no hay, digamos, desde el 2015 una reelección inmediata para gobernadores regionales. Entonces, lo que buscan hacer es utilizar esos recursos que tienen en un momento dado para hacer obras, para favorecer a aquellos, digamos, que votaron por los candidatos en el momento electoral, pero no para favorecer a toda la región, o para favorecer a quienes brindaron recursos de campaña, ¿no? Y de alguna manera poder dar como una contraprestación, digamos, a lo que se les dio, se les brindó para hacer una campaña electoral. Claro. Entonces, los incentivos para promover un desarrollo e invertir esos recursos de manera sostenida no están dados. Así también me gustaría poder conversar con respecto a los gobernadores regionales, cómo manejaron los recursos, por ejemplo, en el tema de salud y de educación, que también sería importante tocar, ¿no? ¿Cómo los manejan ellos? Sí, ahí hay una cuestión también obviamente importante en el sentido de que virtualmente lo que hizo la descentralización es decirle o brindarle, digamos, a todas las unidades, a los órganos de gobierno descentralizado, darles competencias para realizar obras básicamente en casi todos los sectores, ¿no? Incluido salud, incluido educación, incluido diversos sectores. Y entonces lo que hay es un serio problema de coordinación, de planificación, de priorización de líneas a seguir por parte de todos los órganos descentralizados
que en momentos de crisis, como lo que hemos vivido durante los últimos años, no logran ponerse de acuerdo para, de nuevo, priorizar cuáles son aquellos ejes sobre los cuales tienen que focalizarse para poder perseguir un desarrollo mucho más acelerado, más en momentos de crisis, y sobre todo en el sector educación y en el sector salud, como menciona. Si a ello le agrega a usted que el gobierno central tiene sus propios problemas también, se vuelve pues un caldo de cultivo y es un escenario caótico para que la población se sienta insatisfecha y que, bueno, veamos de alguna forma también en estas manifestaciones y en otras este rechazo a lo que ha sido la reforma de descentralización. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado un poco más y haber conversado acerca de este tema muy importante para todos los peruanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros hemos conversado con el señor Rodrigo Gil, investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Es momento de ir a una pausa y retornamos. Es momento de nuestro bloque internacional. Y presos políticos de Nicaragua fueron desterrados ayer hacia los Estados Unidos, luego de que el régimen de Daniel Ortega dispusiera esta orden contra activistas políticos y personajes de la oposición en el país centroamericano. Veamos. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha desterrado a 222 presos políticos con dirección a Washington, Estados Unidos, de acuerdo a información que proporcionó la justicia nicaragüense el jueves. La deportación inmediata abarca a personas que la dictadura considera traidores a la patria y que fueron sancionadas con prohibiciones perpetuas para ejercer cargos públicos. Entre los expulsados figuran precandidatos presidenciales encarcelados desde el 2021, activistas, dirigentes universitarios y sacerdotes católicos. Al respecto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, saludó la decisión del régimen de Ortega y reiteró que seguirá apoyando mejores condiciones para los opositores en Nicaragua. Cabe precisar que el Parlamento sandinista también redactó una ley específica contra los deportados para que se les retire la nacionalidad nicaragüense a los 222 expulsados. Gracias por habernos acompañado aquí en JNE Noticias Edición Central. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Lo dejamos con imágenes de Ayacucho.